Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear variables y bases de datos. R utiliza una jerga distinta y si veis manuales que no sean aplicados a las ciencias sociales, probablemente veréis que no hablan de variables, sino de vectores. Un pequeño recuerdo, ¿vale? Las variables, en el marco de las ciencias sociales, las entendemos como características de nuestras unidades de análisis, normalmente individuos que varían de un individuo a otro, de una unidad de análisis a otra, ¿de acuerdo? En R, el objeto más cercano a estas variables, que tiene distintos valores en distintos individuos, en distintos casos, es lo que se llama vectores. Igualmente, también encontraréis por ahí que no se habla a veces de bases de datos, sino de data frames o marcos de datos, ¿vale? Nosotros utilizaremos el concepto base de datos, que básicamente es lo mismo que un data frame, es decir, es un conjunto de datos ordenado en los que las filas son individuos o unidades de análisis y las columnas son variables, lo que es una matriz de datos, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos al lío. ¿Cómo se crean variables en R? Lo primero, para crear variables en R, paso uno, veis que ya tengo una sintaxis que estoy intentando ordenar, ¿vale? Un script. Paso uno, crear, a ver si me deja escribir, paso uno, crear variables. Las variables se crean como cuando generábamos objetos, ¿vale? El nombre de la variable, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? El ejemplo va a ser una base de datos en la que tenemos, imaginemos que hemos hecho una encuesta, ¿vale? A 9 sujetos, muy pequeña para hacer de sociología la encuesta, pero hay otras ciencias sociales que sí que utilizan bases de datos tan reducidas. Hemos hecho una encuesta sobre la opinión que tienen unas personas, 9 personas, sobre el aborto, ¿vale? Y hemos recogido la variable sexo, la variable ingresos y la variable opinión sobre el aborto. Vale, vamos a ir introduciendo las variables en el entorno de trabajo de R para trabajar con la base de datos, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues es igual que la creación de objetos. Primero escribimos el nombre de la variable que queremos introducir. Vamos a poner que la primera que queremos introducir es sexo, ¿vale? El sexo de la persona entrevistada. Escribimos la flechita con el símbolo mayor, menor y el guión y vamos a utilizar una función, la función concatenar. Paréntesis, ¿vale? Esta función concatenar nos permite asignar valores al objeto sexo, a la variable sexo, para distintos individuos. En nuestro caso, vamos a imaginar, siendo uno hombre y dos mujer, el individuo uno va a ser hombre. El individuo coma, el individuo 2 va a ser hombre. El 3 va a ser 2, que es mujer. El 4 va a ser hombre. El 5 va a ser mujer, 6 mujer, 7 mujer, 8 hombre y 9 mujer. ¿Vale? Lo que le estamos diciendo, pues, es básicamente qué valor toma la variable en cada una de las 9 unidades de análisis que tenemos, ¿de acuerdo? Ordenadas del lugar. Seleccionamos esto y le damos a ejecutar y vemos que ya tenemos aquí la variable sexo, ¿de acuerdo? Pues así de sencillo se generan variables en R, ¿vale? Para afianzarlo, vamos a hacer también las otras dos variables que he dicho. La variable ingreso, se escribe el nombre de la variable que queremos poner a la variable, nombre de la variable, ingreso, la flechita, la función concatenar y los valores que va a asumir. Por ejemplo, pensándolo en euros mensuales, 1.000 euros el primer individuo, 2.500 el segundo, 2.400 el tercero, 3.400 el cuarto, qué buenos sueldos tienen algunos, 3.000 el quinto, 500 el sexto, unos tantos y otros tampoco, el séptimo 1.200, 700 el octavo individuo y 1.100
el último. Ejecutamos y vemos que aquí ya tenemos también la variable ingreso, ¿vale? Y bueno, vamos a crear la variable opinión sobre el aborto. Voy a ponerle de nombre, por ejemplo, opinión aborto. Escribimos el nombre de la variable de nuevo, flechita, con la función C asignamos los valores. Vamos a poner que está del 1 al 5, ¿vale? Siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 máximo acuerdo, ¿vale? Una escala Likert, que se llama esto, en la jerga. El primero, pues, vamos a ponerle 1, el segundo 1, el tercero 3, el cuarto 2, el quinto 4, ay, estoy poniendo M's, perdón, el tercero 3, el quinto 4, el cuarto 4, perdón, el quinto 2, el sexto 1, el séptimo 5, octavo 3 y el último vamos a ponerle, por ejemplo, 2. Comprobamos que está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 individuos. Ejecutamos y ya tenemos nuestras tres variables. Pero estas variables no son un data frame, no son una base de datos. ¿Cómo genero una base de datos a partir de variables creadas? Muy sencillo. Paso 2. Construimos la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Utilizando la función dataFrame. Vamos primero a ponerle nombre a la base de datos. La vamos a llamar, por ejemplo, bd-aborto. Y de nuevo las flechitas, ¿vale? Pero esta vez, en vez de la función concatenar, vamos a utilizar la función para agrupar las variables en una matriz de datos. Esta función es la función data frame, aquí aparece, ¿vale? Si escribís data solo, podéis escribir la data.frame, ¿vale? Le dais y ya se os pone los paréntesis. Dentro del paréntesis ponéis el orden en el que, en el que queréis que aparezcan las variables. Por ejemplo, ingreso, vamos a poner el mismo orden que tenemos. Opinión, aborto y sexo. Si ejecutáis esto, veis que se genera aquí, veis que ha aparecido, estos son valores, variables, y aquí ya tenéis una base de datos integrada, ¿veis? En la que están las tres variables. Si le dais aquí, podéis ver que ya tenemos una matriz de datos de trabajo, ¿vale? Bueno, pues con una matriz de datos de trabajo ya podríamos hacer algunos análisis, ¿vale? Que de hecho vamos a ver. Lo primero es, imaginamos que ya queremos borrar esto. Esto va a servir en el futuro, ¿vale? Borrar variables. Pues, por ejemplo, vamos a borrar la variable ingreso. Remove ingreso. Desaparece de aquí, no de nuestra base de datos, ¿vale? Nuestra base de datos sigue estando. O sea, vamos a también, no lo voy a poner aquí, no lo quiero guardar, sino en la consola, remove o rm se puede escribir, opinión, sin tilde, aborto. ¿Veis? Se borra. Ah, pues también podemos borrar el sexo. Podríamos haberla borrado juntas, ¿vale? Pero es para que lo vayáis pillando. Vale. Vamos a hacer otra cosa a continuación. Vamos a aprender a analizar, ¿vale? Lo pongo como punto aparte. Analizar o análisis básicos en R. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de análisis básicos podemos hacer una vez tenemos ya una serie de variables, una base de datos con una serie de variables? Pues, por ejemplo, existen algunos comandos que nos permiten obtener estadísticos muy básicos. Imaginemos que queremos ver la tabla de frecuencias de la variable ingreso, ¿no? Podemos escribir simplemente table, la función table, entre paréntesis,
Y como es una variable que está dentro de una base de datos, hay que escribir el nombre de la base de datos, B de aborto, simbolito de dólar que está arriba del 4 y se obtiene dándole a Shift 4 y elegir la variable. En este caso vamos a poner ingreso, por ejemplo, ¿vale? Si ejecutáis, veis que aquí abajo aparece la tabla de frecuencia de la variable ingreso. Aparece 111, ¿por qué? Porque, bueno, porque son valores únicos, aislados, ¿vale? En este caso no hay dos individuos que ganen 500, solo hay uno, ¿vale? También podemos pedirle otras cosas básicas, por ejemplo, la media. Si escribimos la función min, que es media en inglés, dentro ponemos B de aborto, que es la base de datos, simbolito de dólar, la media de los ingresos, ¿vale? Ejecutamos. La media de los ingresos de los individuos de nuestra base de datos es de 1755,5 periódicos, ¿vale? Si queremos pedir la mediana, podemos escribir median. Escribimos B de aborto, simbolito de dólar, ingreso. 1200, ¿vale? Es el valor que está justo en medio, si os fijáis, ¿vale? La mediana. O la desviación típica, queremos saberla. SD, ¿vale? Es la función. Subir de nuevo B de aborto, la base de datos donde está la variable, simbolito de dólar, y seleccionáis la variable, ingreso. Run 1073,675. Es una desviación típica alta, ¿vale? Pues bueno, estos son algunos de los análisis básicos que podéis hacer. Una vez habéis hecho estas cosas, ¿cómo se guarda esto en R? ¿Vale? Imaginaos que, bueno, que hemos construido una base de datos y hemos hecho algunos análisis sobre ella. ¿Cómo guardamos? Pues lo primero, los dos archivos básicos que tenéis que guardar siempre es la base de datos y la sintaxis, ¿de acuerdo? O el script. Para guardar el script simplemente le dais aquí, ¿vale? Save Current Document. Veis que se os abre la carpeta, el directorio que tengáis asignado. Vamos a ponerle script aborto, por ejemplo, ¿vale? ¿Y la base de datos cómo se guarda? Pues podéis guardar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Le dais a guardar, vamos a ponerle, pues, no sé, por ejemplo, aborto, ¿vale? Se guarda como archivo rdata, también en la carpeta, pues la que estamos trabajando, ¿vale? Save. Y bueno, eso es todo. Hemos aprendido, pues básicamente, cómo crear variables, algunos cálculos básicos que podemos hacer, cómo crear bases de datos y, bueno, cómo guardar, ¿vale? Esto es muy básico para los vídeos que vienen a continuación. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.